Una de las experiencias más horribles que ninguno de vosotros querría padecer, y creedme bien esto que os digo, es ser escogido como la próxima víctima de un vagabundo dimensional. Y es que esto es como cuando te cae un rayo. Si tienes la mala suerte de que te toque... ¡Hasta luego, Luca! Porque no hay forma de prevenirse del acecho de un vagabundo dimensional. O a lo mejor sí. Y cuando lo tengas delante, dalo todo por perdido. O a lo mejor no. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... la guía de supervivencia definitiva ante un vagabundo dimensional. El mérito de la creación literaria de esta raza tan misteriosa puede resultarnos un tanto polémico. Y es que oficialmente la criatura debutó en el relato Horror en el Museo, en el 1933, publicado como una colaboración con la escritora Hazel Held, pero que en realidad, como ha ocurrido en todas las cooperaciones en vida de nuestro gran maestro, fue una historia escrita casi en su totalidad por él mismo. Y os digo que la propiedad de su invención puede ser debatible porque la idea de un ser que cruza dimensiones para cazar a sus víctimas no nació de la nada por ciencia infusa, sino que se detectó una fuerte inspiración en el relato de Clark Ashton Smith publicado exactamente un año antes de Horror en el Museo, en concreto en el 1932. Conocido con el nombre de Los Cazadores del Más Allá. Y ya sabemos la enorme amistad y admiración que Howard Philip Lovecraft profesaba a Clark Ashton Smith. En ese cuento, unas entidades desconocidas eran invocadas desde otro plano de la realidad, y su descripción se vuelve un claro prototipo del vagabundo dimensional tal y como lo conocemos hoy, en forma de figuras encorvadas y grises, en este caso con cabeza de simio, mandíbulas con colmillos y garras afiladas. Pero lo más aterrador de este relato era que las criaturas actuaban algo así como las arañas de las arenas, es decir, que se hallan escondidas y al acecho en un pliegue de la realidad hasta que la víctima se pone a su alcance y a toda velocidad la atrapan y arrastran hasta las profundidades de sus ignotos dominios, donde serán consumidas en ese momento o en el mayor de los infortunios más adelante. Pero lo más curioso del relato de Clark Ashton Smith era que las criaturas cazaban las mentes y las almas del sujeto, no sus cuerpos, porque de hecho los cuerpos vacíos los dejaban abandonados en nuestra dimensión. Precisamente es este concepto de secuestrador interdimensional como una suerte de ladrón de almas el que fue la semilla que Lovecraft haría germinar un año más tarde con su propio vagabundo dimensional. Y créanme cuando os digo que no lo hizo con intención de plagio. Lovecraft admiraba a su gran amigo, por lo que muy posiblemente quiso extender el trasfondo de esa creación original. Pero claro, el debate surge de que no hay ninguna carta entre nuestro gran maestro y Clark Ashton Smith que explicite la fuente de tales inspiraciones. Y esto ya de por sí es un poco extraño. Así que es posible que de haberse dado esta circunstancia, posiblemente lo habrían hecho en persona. Lo más interesante dentro de la aterradora taxonomía de los mitos de Cthulhu es que los vagabundos dimensionales son exactamente lo que su nombre indica. Deambulan por las dimensiones del universo con la misma naturalidad con la que nosotros atravesamos las calles de nuestras ciudades. Y es que imaginaos algo así como que nuestra realidad es una única página de un libro infinito. En esta analogía, nosotros, pobres mortales, estaríamos encerrados en ese lado de la hoja, ignorantes de la existencia del sinnúmero de páginas que se acumularían sobre nosotros y también bajo nosotros. Pues bien, el vagabundo dimensional, gracias a unos órganos especiales que le permiten alterar el tejido espacio-tiempo, podría caminar por el lomo de ese libro y meterse en la página que le plazca en el momento en el que le interese. Para él, que tendría la visión completa del libro, sus presas no serían otra cosa que simples letras inmóviles e indefensas impresas en el papel. Físicamente, al vagabundo dimensional se le describe como una figura humanoide, alta y encorvada. Lo más llamativo resulta su piel, que se asemeja a una masa de tejido arrugado y suelto, como si le quedara varias tallas grande, y su rostro es una pesadilla a medio formar, como una mezcla grotesca de simio e insecto, con fauces llenas de colmillos y unos ojos que parecen muertos, sin expresión. Sus brazos son larguísimos,
y terminan en unas garras enormes, diseñadas no solo para cortar carne, sino también para aferrarse a los pliegues del espacio-tiempo que su propia biología puede causar. Y a mí personalmente me resulta fascinante este detalle tan característico de la obra de nuestro gran maestro, cómo mezcla la ciencia y la fantasía. Las brechas dimensionales no se abren por alguna clase de sortilegio o de maldición arcana, lo hacen como efecto de un órgano de una biología desconocida capaz de doblar el tejido espacio-tiempo con la misma naturalidad con la que nuestro estómago digeriría una hamburguesa. En realidad se desconoce el verdadero origen de los vagabundos dimensionales. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál sería la dimensión original que habitarían, aunque sí existe una idea un tanto genérica de la que hablaremos en breve. Algunas teorías, sobre todo en el universo expandido por los juegos de rol, sugieren que son sirvientes de seres superiores como Yog-Sothoth, y tendría cierta lógica si pensamos que el ser multidimensional, supremo y conocido como la llave y la puerta, necesitaría perros guardianes que pudieran moverse por sus laberínticas galerías. Otras hipótesis los tratan simplemente como una raza natural más del cosmos inexplorado, tan ajena a nosotros como lo son los peces que moran en las fosas abisales del fondo del océano. Pero una cosa sí se sabe con total seguridad: son carnívoros y se comen cualquier ser orgánico con el que se encuentren, sin importar de qué dimensión provenga, con un apetito especial por los seres de mayor inteligencia. Y ahora que ya más o menos entendemos el nivel de amenaza al que nos enfrentamos, vamos a lo importante: el protocolo de supervivencia, el cual he querido dividirlo en 4 fases para que nos resulte un poco más didáctico. La fase 1 sería la detección, y es que dado que un vagabundo se cuela en nuestra realidad a través de las grietas de nuestra percepción, tenemos que aprender a reconocer las distorsiones que anuncian su llegada. La primera señal casi siempre es un olor, una mezcla del aroma del moho de sótano húmedo y abandonado, el petricor de la tierra mojada y ese perfume eléctrico y metálico del ozono antes de la tormenta. La segunda señal es un silencio pesado y sobrecogedor, como si el propio sonido estuviera siendo absorbido por algo. Los ruidos de fondo, como el murmullo del tráfico por las avenidas lejanas, desaparecería. Es en ese momento cuando empezarías a notar una frecuencia sonora ultra baja que te golpearía en el pecho y en los dientes. Y según parece, al igual que tus tripas rugen cuando tienes hambre a causa de los movimientos peristálticos, esa vibración es el sonido de la biología de su órgano especializado actuando, como el ruido de sus tripas alienígenas. Más tarde vendrían las visiones periféricas, porque rara vez lo verás aparecer de frente, del mismo modo que un depredador no va a acecharte a plena vista. Y aquí es donde debes despejar tu atención al máximo, porque si se han dado las señales que te acabo de indicar y en el orden preciso, pasamos inmediatamente a la fase 2, la fase de la identificación. ¿A qué versión de la criatura te enfrentas? Porque sí, el vagabundo puede aparecer de diferentes maneras, por lo que basándonos en los comportamientos descritos en las diferentes fuentes, he querido clasificarlos en 3 tipos principales que nos permitirán actuar de un modo u otro según convenga. El tipo 1 he querido llamarlo el espejismo, porque a mi parecer es el más sutil. En este caso la criatura no se nos manifestaría del todo, en su lugar su presencia crearía bucles en el tiempo y en el espacio, como por ejemplo un archivero de una antigua biblioteca que se da cuenta de pronto que ha pasado horas caminando por el mismo pasillo, llegando al final del mismo y de alguna manera comenzando otra vez desde el principio. Aquí las anomalías temporales son extremas, los relojes se paran o giran sin control, repites acciones sin darte cuenta, mientras que la criatura solo se vería como una sombra difusa en los reflejos de los cristales. Pues fijaos que la única forma de escapar de este pliegue espacio-temporal es romper el patrón haciendo algo completamente ilógico. Por ejemplo, en el caso del archivero de la biblioteca del que antes hemos hablado, pues podría tirar todos los libros de un estante, o correr por el pasillo en sentido contrario, o ponerse a gritar palabras al azar. Y sí, ya sé que muchos lo estáis pensando. Lo mismo que ocurre en la película de Todo en todas partes y al mismo tiempo, que por cierto a mí me pareció un auténtico piñazo, que a mi entender triunfó tanto y le dieron tantos Óscares porque es la madre de todas las películas woke. ¿Qué pensáis vosotros si es que la habéis visto? Dejadmelo en un comentario, por favor. En definitiva, que la imprevisibilidad tendría una mínima posibilidad de cortocircuitar el bucle, dándonos una pequeña ventana por la que poder escapar. A la segunda forma de manifestarse he querido llamarla el horror, y conste que es la forma más común y peligrosa. Y esto es así porque en este caso el vagabundo sí aparece por completo en nuestra realidad para darte caza y arrastrarte hacia la dimensión donde pretende devorarte. Identificar esta modalidad es especialmente sencillo porque las distorsiones visuales son brutales.
El tejido espacio-tiempo se desgarra en forma de portal y las paredes parecen respirar mientras el suelo ondula, y esto es porque el vagabundo deforma voluntariamente la geometría para acorralarte. Aquí es donde la criatura se hace totalmente visible, una mole de piel arrugada y apariencia espantosa, con sus garras de dedos oponibles preparadas. Pues ¿sabéis cuál es la mejor manera de escapar de él? Desplazarse en línea recta. Y es que el vagabundo mantiene la deformación del espacio-tiempo de manera consciente, procurando doblar la geometría para que no puedas moverte en otra dirección que no sea hacia él. Por eso debes desplazarte lo más en línea recta que puedas, aunque eso signifique que tengas que escalar el mobiliario o tirarte por una ventana. No intentes esquivarlo, oblígalo a reajustar constantemente la geometría del entorno para ganar unos segundos vitales, como el conejo que es perseguido por el guepardo y hace fintas constantemente en su trayectoria hasta que lo agota. La última forma de manifestación he querido llamarla el eco, y en realidad este es el caso más raro y menos frecuente. En esta modalidad el vagabundo no está ni aquí ni allí del todo, se ha quedado atascado entre varias dimensiones tratando de acceder a nuestra realidad, como un gato que intenta saltar a otra cornisa y no hace bien el cálculo y se queda colgado. El gato tiene dos opciones, o hacer fuerza para terminar de subir o dejarse caer. Pues con el vagabundo ocurre lo mismo. En ese estado atascado, lo que debemos procurar es que se deje caer. La manera de identificar este modo es porque la criatura aparece ante nosotros de un modo casi fantasmal, parpadeante, provocando picos de electricidad estática en las aristas de objetos metálicos, como ocurre cuando introduces metal en un microondas. Sientes cambios constantes y súbitos de un frío helador a un calor sofocante. La mejor forma de sobrevivir a este incidente es buscar una fuente de vibración rítmica y constante de baja frecuencia, como golpear con fuerza una tubería a ritmo fijo, o usar un subwoofer con un temazo de música trance, o cualquier elemento repetitivo que provoque ondas sonoras o electromagnéticas estables que interfieran con su estado inestable, forzándolo a regresar a la dimensión original. Insisto, obligarlo a que se deje caer. Y antes de continuar, mis queridos hermanos, quiero aprovechar la ocasión para contaros dos noticias. La primera es que como estamos en diciembre, que ya es la recta final del año, me satisface poner unas jugosas promociones en todas mis novelas para que podáis aprovechar la oportunidad y haceros un autorregalo o regalárselo a quien vosotros creáis. Ya sabéis que no tengo patrocinadores ni tampoco grandes editoriales que apoyen mi trabajo, así que la mejor manera que tenéis de apoyarme si os gusta el contenido que hago es agotar todo el stock de Amazon. Así me permitiráis también afrontar la cuesta de enero con un poco de menos temor. Y la segunda noticia es que el próximo capítulo del Mitonauta, como ya sería el último del año, ¿qué os parece si hacemos un directo? Que hace tiempo que tengo ganas de charlar un rato con vosotros y poder comunicarnos así de una manera mucho más informal, sin el rigor que precisan los capítulos del Mitonauta. Si os parece bien, machacad el botón de like o dejadlo en un comentario, que esa es la mejor manera que tengo de saber si os interesa o no la propuesta. E insisto, todas mis novelas en oferta desde este mismo momento hasta el Día de los Reyes Magos, el 6 de enero. La tercera fase es el protocolo de acción, porque sea cual sea el tipo de manifestación con la que nos topemos, si todos los consejos anteriores han fallado y tenemos al vagabundo a la vista, deberemos seguir las siguientes 3 reglas universales. Regla número 1. No hagas contacto visual. Mira un punto fijo en la pared, a un par de metros a su izquierda o a su derecha, lo justo que te permita no perderlo de vista por el rabillo del ojo. Y no es que sea como los dinosaurios de Jurassic Park, que si no te mueves no te ven. Simplemente es que mirarlo a los ojos de manera directa despierta en él un instinto predador visceral. Regla número 2. No intentes comunicarte con él, ni hablar, ni gritar, ni susurrar. Confirmar, como antes os adelanté, que eres una criatura inteligente te convierte en un objetivo mucho más apetitoso. Y regla número 3. No entres en pánico. Controla tu respiración, relaja los músculos, conviértete en el objeto más aburrido de la habitación. Como ocurre en la misma naturaleza animal, lo mejor que puedes hacer para detener la embestida de un elefante es quedarte quieto en el sitio y plantarle cara. Claro que sí, esto es muy fácil de decir, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Si hemos llegado a la fase 4, es el momento de la huida, porque si has llegado hasta aquí con vida, has hecho los deberes correctamente y es hora de retirarse. Pero sin cagarla al final, sin cagarla corriendo. Correr es el error más grande que puedes cometer, porque si corres eres la presa. Y peor aún, moverte bruscamente en un espacio que ya es inestable puede provocar fluctuaciones dimensionales que podrían llevarte a fundirte con una pared, o acabar cayendo en la llanura gris y rezumante que, según algunas fuentes,
aseguran que es su dimensión original. Retrocede lentamente hacia atrás, paso a paso, sin darle la espalda del todo, manteniéndolo en todo momento en tu visión periférica. Cada movimiento debe ser muy suave porque estás intentando salir de su influencia sobre el tejido espaciotemporal, por lo que no quieres levantar ninguna ola. Y haz lo posible no por alejarte de él, sino por poner entre el depredador y la presa tanta materia sólida posible como puedas. Porque aunque los vagabundos dimensionales pueden aparecer en cualquier sitio, atravesar materia sólida les cuesta un esfuerzo adicional. Por eso, un muro de hormigón, una puerta de acero o un sótano, aunque no serían barreras imposibles de atravesar, sí serían un obstáculo que crearía una especie de sombra en la realidad que podría hacer que perdieran tu rastro. Así, cuando el zumbido en tus huesos se apague y el olor a ozono y a humedad desaparezca, ¡bravo! Estás a salvo por ahora. Ya hemos visto los diferentes protocolos a seguir, pero si nada de lo anterior ha funcionado, porque esto al fin y al cabo no es una ciencia exacta, y un vagabundo dimensional termina atrapándote, vas a experimentar algo mucho peor que la muerte. Porque cuando la criatura clava sus garras en tu carne y te arrastra hacia su dimensión, recuerda que tú no posees los órganos ni la biología que a él sí le permiten transitar los espacios intersticiales del universo. Para ti sería algo así como si te digitalizaran y te enviaran por un cable de fibra óptica defectuoso. Los datos se corromperían, parte de ellos se perderían y otros serían mal reorganizados en su término. Llegarías al otro lado, pero ya no serías del todo tú. Ni siquiera sabemos si llegarías realmente vivo. Y es inevitable hablar de la naturaleza interdimensional de estos vagabundos y no pensar en otra muy interesante y también inquietante criatura de los mitos de Cthulhu. Porque si los vagabundos doblan el espacio-tiempo a voluntad, estas criaturas de las que os hablo se colarían en nuestra realidad a través de los ángulos del tiempo. Como no, os hablo de los perros de Tíndalos, a los que les dedicamos todo un capítulo del Mitonauta.